Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí un día más, una tarde más, en horario de España, en nuestras conversaciones transformadoras de economía humana. Bienvenidos, bienvenidas a quienes os vais uniendo a este espacio, donde tendremos el gusto de conversar con Gabriel Gomera. Gabriel Gomera es arquitecto biótico. Es un miembro destacado de economía humana, participa, coordina, co-crea varios espacios y hoy charlaremos con él acerca de su trayectoria personal y profesional, acerca de su viaje de transformación y especialmente acerca de su vínculo con economía humana y cómo este vínculo, esta relación, esta co-creación le permite desplegar su ser al servicio y liderar con coherencia. No son palabras menores, lo sabemos, así que voy a dar paso a Gabriel para que se una con nosotros al espacio y podáis disfrutar de su presencia y de la conversación. Hola a todos, hola. Todos se unirán bien. Ya sabéis que Instagram a veces tiene su ritmo. Hola a todos, bienvenidos. Últimamente Instagram nos pide paciencia. Vamos a ver. Hola, estamos esperando a que Gabriel entre al espacio. Últimamente estamos teniendo estas aventuras con Instagram. Así que quienes os vais uniendo, os invito a que... Vale, no pasa nada, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver, ¿verdad, Iván? Y luego al final lo conseguimos. ¿Conseguimos charlar? Claro que sí. Hola, Gabriel. Hola, Bienvenido al espacio. muy bien, gracias. Es un placer tenerte aquí en estas conversaciones transformadoras y Igualmente, qué bien, me alegro mucho de estar aquí contigo. Ya tenemos algunas personas también por aquí conectadas, conocidas. Iván, bueno, hay varias personas por aquí queridas que están acompañándonos, así que también, bueno, pues también es grato el calorcito, ¿verdad? mucho, mucho. Bueno, pues vamos allá. Ya te he presentado un poco, he hablado un poco sobre ti, pero lo que me gustaría es que tú compartas principalmente tu experiencia, tu viaje de transformación y bueno, y cómo tu vínculo con economía humana te está ayudando a desplegar todo tu potencial y a compartirlo con nosotros, con el mundo. Eh, Me gustaría empezar por una palabra. ¿Qué es para ti la palabra transformación? ¿Te apetece compartir? Sí, transformación. Bueno, yo diría de entrada que estamos en constante transformación y que todo está en constante transformación. Hay un principio muy bonito que me gusta mucho de Oriente, que es la impermanencia, ¿no? Todo está en impermanencia. Entonces, bueno, pues si yo lo aplico a mi proceso personal, pues bueno, pues para mí es de alguna forma poder conectar más conscientemente con ese proceso de transformación, ¿no? Entonces, se puede aplicar a personas, ¿no? Se puede aplicar a organizaciones, se puede aplicar a
familias, ¿no? Y yo en mi caso también me gusta hablar y sé que es un poco provocador, pero de los espacios como seres vivos que con lo que también pueden estar sujetos a esa transformación. Y me gusta pensar en la transformación como algo evolutivo, ¿no? No siempre tiene por qué ser así, pero a mí me gusta pensar que estamos, que nos transformamos para evolucionar, ¿no? Y que ese potencial de transformación es posible para poder evolucionar. Y en tu experiencia, en tu viaje evolutivo, en tu viaje de transformación, ¿hay alguna clave, algún hallazgo, algún darte cuenta que te apetezca compartir con nosotros? Algo que recuerdes, que te esté llegando en este momento. No sé por qué, pero me viene como las partes, igual que han sido más difíciles en mi proceso, ¿no? Que me viene la palabra crisis, ¿no? Es como, y, y supongo que me viene esta palabra porque, aunque no me apetece recordar, pero me viene esta palabra, me imagino que es porque seguramente las crisis son fundamentales para estos procesos de transformación, ¿no? Y de hecho también, bueno, y luego seguro que hablamos, pero creo que tengo muchas referencias de Oriente, pero es porque tengo mucha conexión y donde de hecho he vivido allí y de hecho yo creo que el proceso más profundo de transformación que he tenido en mi vida consciente tiene que ver con esta experiencia en Oriente, ¿no? En mi vida. Entonces, también me gusta mucho esta interpretación que hay en China de la palabra crisis como oportunidad, ¿no? Y bueno, yo remarcaría en mi vida pues que han habido momentos en los que de alguna forma he sentido que, bueno, no me he sentido bien, ¿no? No me he sentido bien. Es como que he tenido en algunos momentos pérdidas de mi sentido o de mi propósito o dudas, pero luego me he dado cuenta que esas dudas eran como el terreno de fondo el abono de fondo ¿no? Para impulsar cosas que estaban ahí y que necesitaban ser vistas y necesitaban emerger, ¿no? Entonces, he vivido momentos muy bonitos en ese sentido y de los que estoy ahora luego muy agradecido, ¿no? Pero bueno, diría eso, ¿no? Que en la transformación hay momentos de crisis, pero que realmente luego te impulsan bueno, a lugares que nunca te hubieses imaginado. Y ahí me siento ahora, por ejemplo, ¿no? En el lugar no imaginado, no en la crisis. Y si pudieses describir cómo es este lugar no imaginado en el que estás ahora, qué cualidades tiene, cómo te hace sentir, sobre todo para que las personas que nos están acompañando, que quizá están ya en un lugar imaginado o no, puedan imaginárselo y puedan habitarlo, ya que vamos a hablar también de habitar, puedan habitarlo con nosotros. Pues, mira, yo siempre he pensado, dentro de estos procesos, ¿no? que yo he vivido, tal como yo los he vivido, ¿no? Luego, eh, siempre he pensado que en esos momentos de crisis, en realidad lo que hay hay como un ideal emergiendo, ¿no? Hay como un ideal emergiendo. Y es lo que te cuestiona lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? O aquello que estás dando en ese momento como por asentado y donde estás confortable, ¿no? Entonces hay algo, pero yo siempre he, he- he visualizado eso como un ideal que muchas veces está ahí tapado y no nos atrevemos a darle espacio, ¿no? Pero que va empujando, va pulsando y seguramente se van creando condiciones para que emerja, ¿no? Entonces, mm, me gusta pensar con esta pregunta que me haces, pues que tal vez eh, donde estoy ahora es viviendo ese ideal, es decir, pudiendo conectar más con el potencial, ¿no? Que no con con lo que puede frenar ese potencial, ¿no? Entonces, bueno,
yo pienso que son ciclos, ¿eh? O sea, que sé que me esperan crisis, más, pero son parte de los procesos. Pero sí que desde hace ya unos años, ¿no? Y a raíz tal vez de una transformación más profunda con este proceso que te digo de mi viaje hacia Oriente, eh, yo sí que tal vez estoy desplegando ese ideal, ¿no? Y ese potencial, y eso a mí me da sentido, ¿no? Y no es algo concreto, ¿eh? Lo siento como un potencial, pero me da sentido y siento cómodo ahí. Mm, entiendo. Luego o ahora hablamos sobre China, sobre Oriente, sobre lo que quieras. A mí me gustaría que nos contases cómo en este viaje tuyo de transformación, en esta búsqueda y redefinición constante del ideal desde el potencial, a veces pudiendo tocarlo y otras veces pudiendo sentirlo y otras veces solo pudiendo intuirlo, o ni siquiera eso, ¿cómo llegas a economía humana? ¿Cómo aparece economía humana en tu vida? Bueno, pues ahora que se ha conectado Maribel, por ejemplo, Sí, pues justo. mira, llega a raíz de conocer a Maribel, de un encuentro con Maribel. Pero bueno, mira, yo siento que, em, que en ese momento pasó algo bonito, ¿no? Es de alguna forma algo que yo, o sea, em, y lo hablo en general, ¿eh? Luego si quieres entramos en detalle, pero yo en el momento que apareció economía humana, yo estaba en otro momento de cambio, no en esas crisis, pero sí de cambio. Estaba ya de vuelta de unos años en China en concreto, y, pero yo ya estaba viviendo en ese ideal, ¿no? O sea, me había alineado con ese potencial, yo ya había encontrado de nuevo mi camino, donde, ¿no? En esa nueva fase que yo sentía que tenía que transitar y bueno, y en ese impulso, pues alguien encontró que había resonancia con lo que se estaba impulsando desde economía humana, en concreto desde hábitat humano en aquel momento. Y bueno, y alguien pues muy cercano a mí, alguien creyó que era importante que nos conociésemos, ¿no? Porque algo había ahí como que podía resonar, ¿no? Y la verdad es que así fue, la verdad es que así fue. O sea que a través de esa propuesta de ese alguien, eh, yo acabé conociendo a Maribel primero y yo creo que fue en 2017 o así. Y, y entonces, bueno, pudimos organizar un encuentro, un té muy agradable con ella, con Ferran, y bueno, pude saber de economía humana y yo, la verdad, que fue como un amor a primera vista, porque yo conecté mucho desde el primer momento con ellos, sobre todo, como personas, primero, y en ese momento que fueron las dos primeras personas que conocí de economía humana y eran parte de los cofundadores, eran cofundadores, y, pero luego ya fue empezar a asistir a los desayunos de economía humana, de, bueno, conocer historias de personas que están en la comunidad y la verdad que, claro, para mí era reforzar mi camino en ese momento y era bueno, era inspiración, era confianza, era ver que era posible ese ideal, ¿no? Vivir en ese ideal, que en ese momento era mi ideal, pues ver que realmente era posible, ¿no? Que era real y que otras personas estaban también no solo transitándolo, sino algunas personas ya con resultados como bueno, muy interesantes, ¿no? Y eso a mí me inspiró, bueno, y nada, yo de seguida me quise hacer de la comunidad y ya pues me puse ahí dentro. Yo tenía un proyecto en ese momento que tenía que ver con el hábitat que había impulsado desde China y también resonó en economía humana, ¿no? Y les pareció que tenía potencial como para poderse acompañar también desde la comunidad. Entonces, bueno, hubo ahí como bueno, ese feeling, ¿no? Y ese acompañamiento mutuo. Claro. ¿Y cómo está siendo tu viaje desde entonces? ¿Qué nos puedes contar?
Pues, pues han pasado muchas cosas y, claro, han sido ya son años, ¿eh? Claro. Y, pero la verdad es que ha sido, bueno, apasionante la palabra, ¿no? Sí, apasionante, de verdad. Y, y yo he sentido que, ¿no? Y además, muy en este proceso con economía humana, es que aunque quisiese hablar, estamos aquí en el contexto de economía humana, pero aunque quisiese hablar fuera de esto, es que estos últimos años, eh, o sea, economía humana ha sido pues como un pilar de todo este desarrollo, ¿no? Economía humana y todas las personas que la forman, ¿eh? Bueno, y todo lo que ha ido pasando, ¿no? A nivel de aplicación y de entendimiento de sus principios, de las herramientas que hay, y aplicándolo, ¿no? En mi propio proyecto, en mi propio camino, en mi propio proceso. Entonces, bueno, ha sido un viaje apasionante y que sigue y que promete mucho. Y bueno, yo creo que, o sea, me ha ayudado economía humana, me ha ayudado también a poder entender, explicar, concretar muchas cosas que a lo mejor estaba impulsando, pero más desde la intuición o más desde un sentir, pero sin poderle poner mucho contexto, ¿no? Y sin poderlo incluso sostener a un nivel más externo. Entonces me ha ayudado pues a darle solidez a todo, a todo mi proceso, también personal, ¿eh? Hablo sobre todo de mi proceso más profesional y de lo que es de cómo yo intento generar impacto a través de mi proceso profesional, pero es que ha sido también poder entender mi proceso personal, ¿no? Que ya había empezado, pues bueno, pues empieza desde que nacemos, ¿eh? Pero que ya había habido un proceso previo, ¿no? En estos años de China de reinvención, de reformulación, de un poco de travesía del desierto, ¿no? Ya había habido todo ese proceso, pero claro, cuando llega a economía humana, pues me ayuda mucho como a entender, ¿no? A entender. Mm. Y ya que has mencionado una palabra que tiene mucho que ver con economía humana y también con el habitar, con la arquitectura, que es sostener, has mencionado la palabra sostener, y inmediatamente en mi cabeza han aparecido un montón de palabras asociadas a esta y a lo que se está creando, co-creando desde Hábitat Humano y en otros proyectos también que están surgiendo y que se están creando. ¿Cómo confluye y qué está sucediendo? Gracias a este viaje de transformación, a esta concepción de lo evolutivo, ¿cómo confluye todo esto en la arquitectura, en tu práctica y en concreto en los proyectos que se están haciendo en economía? Bueno, pues ahí la palabra que me viene es conciencia, ¿no? La palabra que me viene es conciencia y, y de alguna forma, ¿no? En estas fases, ¿no? Y en estos procesos, yo de alguna forma había un deseo en mí antes de llegar a economía humana, era, bueno, pues poder aportar valor con toda la humildad, pero aportar valor desde lo que yo pudiese hacer a través de mi profesión, digamos, ¿no? Yo siempre, bueno, esto también lo decía Steiner, Rudolf Steiner, pero eh, yo siento que todo aquello ¿no? que aportamos, o sea, lo que tiene que ver con nuestra profesión es como aquella parte de nuestros dones, desplegar nuestros dones para aportar a los demás, ¿no? Es aquello que además dejamos en el mundo, ¿no? Muchas cosas son para nuestro aprendizaje y para nuestro desarrollo, pero hay otras que ofrecemos a los demás, sea lo que sea. Para mí todo tiene el mismo valor o puede tener el mismo valor, pero creo que hay ahí, y yo lo he vivido así siempre, ¿no? Creo que, claro, que hay algo ahí importante en el desarrollo de cada persona que es poder ofrecer su talento, ¿no? O su don que trae a los demás, ¿no? A la vida en general y a través de ahí a los demás. Entonces, eh,
yo sentía esto, ¿no? Y esto es lo que me llevó a hacer muchos cambios en mi vida y en mi proceso a nivel de profesional. Pero es lo que te decía, ¿no? Que me faltaban como piezas para entender, para completar el puzzle, ¿no? Y entonces yo empecé a entender que era muy importante, ¿no? En todo este proceso, si hablábamos de arquitectura y de espacios, en que, bueno, que había que alinear. Yo hace ya muchos años, pues me empecé a interesar por el impacto de los medioambiental de los espacios, ¿no? La huella, digamos, de los materiales, ¿no? que usábamos, de la vida útil de ciertas cosas. Luego me empezó a interesar la salud de los espacios, ¿no? Cómo esos espacios podían realmente crear buenas, mejores o peores condiciones para nuestro bienestar, ¿no? Pero también desde una mirada que tenía que ver con, bueno, con ese bienestar pues, físico y emocional y psicológico, ¿no? También ahí pues estaba la belleza, pero sobre todo pues toda la parte de químicos, toda la parte de electromagnetismo, toda la parte bueno, de ondas telúricas, ¿no? Que también nos pueden afectar. Bueno, toda esa parte, ¿no? Y todo eso, pues entendiendo también como la belleza como algo muy importante. Luego, pero luego me empecé a dar cuenta que había algo que hacía que los espacios estuviesen vivos, más vivos o menos vivos. Yo en ese momento utilizaba siempre la palabra de alma, ¿no? Pensaba que había espacios que tenían alma, ¿no? Como esto que dicen del flamenco que tiene duende, ¿no? Pues algunas personas tienen duende, ¿no? Pues yo pensaba, y no sabía bien por qué, pero podía distinguir de algunos espacios en los que yo sentía que estaban como más vivos o había alma más que otros, ¿no? Y bueno, y al contrario también, ¿no? Yo he tenido siempre pues una sensibilidad para percibir cosas que no, de cualidades de los espacios que no podía ver ni podía demostrar, pero que podía sentir, ¿no? Y una de ellas era ese alma, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a entender que eso tenía que ver con la conexión de esos espacios con la naturaleza, ¿no? Y para mí la naturaleza yo la entendía como vida y de alguna forma también lo entendía como que tenía que ver con aquello intangible que no podíamos ver con facilidad ni gestionar con facilidad, pero que para mí era muy presente, ¿no? Entonces, pero para no hablar de no entrar como en temas más que pudiesen derivar más hacia el esoterismo, pues yo hablaba ¿no? de acercamiento a la naturaleza o de conexión con la naturaleza, ¿no? Y ponía ahí en la naturaleza toda esa, todo eso que ahora le puedo llamar conciencia, ¿no? Pero en ese momento pues intentaba que fuese pues esa parte de naturaleza. Y bueno, y eso fue cogiendo fuerza en mis proyectos, ¿no? Entendiendo que todo lo otro era muy importante, o sea, la salud, la eficiencia energética, el impacto ecológico, eh, la belleza, la armonía, todo eso era muy importante, pero empecé a darme cuenta bueno, que conectarlo con la vida, que alinearlo a la vida, que dar espacio a la vida en esos espacios era muy importante, ¿no? Y bueno, y ahí pues empecé a investigar, ¿no? De ciertas diferentes estrategias. Y bueno, y eso pues yo creo que eso fue lo que cuando yo llegué a economía humana y con ¿no? Y luego pues si quieres hablaremos de la lectura de campo, la lectura kinesiológica de campo, pero fue cuando bueno, empecé a ver que podían haber herramientas que permitiesen gestionar esa parte más intangible. Y de hecho, pues bueno, y en ese proceso, que ya lleva unos años, pues claro, me ha permitido entender muchísimas cosas mucho más concretas de cómo todo eso influye, ¿no? en la vida de un espacio. Entonces, pues ahora me atrevo a afirmar, y lo lanzo ahí, ¿no? Pero me atrevo a afirmar pues que un espacio está vivo, ¿no? Que está vivo, que es un ser vivo, es un organismo vivo. Y que en la materia hay conciencia y que en la organización de esa materia, desde un propósito, pues hay conciencia y, y que la interacción con las personas que lo usan y con el entorno y con las capas de tiempo y con la memoria, con todo lo que pueda haber conllevado en ese espacio, pues hay conciencia y está vivo y interaccionamos con ello, ¿no? Entonces, claro, pues es muy interesante poderlo gestionar para que eso
para que estemos, para alinearnos con la vida a través de toda esa información, ¿no? Y que todo eso se ponga ese propósito. No sé si te he contestado, pero conciencia, conciencia. Y, por si algunas personas que están aquí se lo están preguntando o se lo preguntan cuando nos vean en diferido, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo se hace para conectar con la vida expresándose a través de los espacios y para permanecer o estar en cambio en ellos, a través de ellos, gracias a ellos y con ellos? Jo, qué difícil, ¿no, Inés, la pregunta? Es De, fácil, hemos contado un poco sobre esto. bueno, bueno, la llevo hacia un lugar que no sé si lo englobará todo, pero bueno, pero va por ahí, ¿no? O sea, em, lo que hemos visto realmente importante en toda esta investigación que estamos desplegando a través de la conciencia ¿no? Y cómo puede, cómo puede impulsar un espacio, ¿no? O también cómo puede, o sea, cómo se puede impulsar conciencia a través de un espacio. En lo que hemos ido viendo es de que, bueno, nuestros entornos, ¿no? Los hábitats, distintos hábitats, el doméstico, el profesional, el social, el urbano, ¿no? De alguna forma, em, de alguna forma condicionan o limitan o condicionan la expresión de la vida a través de ellos, ¿no? Podemos pensar en la vida como todo un flujo de conciencia, de amor, de sabiduría, de prosperidad, bueno, ¿no? Todo lo que podíamos pensar cuando vemos la naturaleza, ¿no? Pero lo podemos ver también en cualquier ser vivo, y también lo podemos ver en todo aquello que damos forma, ¿no? Le damos forma. Entonces, podemos pensar que esa arquitectura pues, es también una expresión de la vida, pero puede facilitar o puede permitir más o menos flujo de vida, ¿no? Entonces, como nosotros también, ¿no? Somos una expresión de la vida y que de alguna forma, por nuestras cualidades, pues estamos como condicionando esa expresión de la vida, ¿no? Y parte de esa transformación para mí tiene que ver con esa evolución, es decir, cómo evolucionar desde la conciencia, pero para facilitar mayores flujos de expresión de vida a través nuestro, ¿no? Y en este caso a través de los espacios. Entonces, claro, hemos visto desde esta mirada más intangible de la conciencia de que, bueno, pues que hay muchos factores que pueden, por un lado, estar afectando al potencial que puede tener un espacio por sí mismo, por las condiciones que tiene de origen, vamos a llamar, o cualidades que tiene de origen. Pueden haber elementos que pueden estar dificultando la expresión de su potencial a nivel de expresión de vida, de expresión de vida a través de él. Pero también hemos visto que en la creación o en el desarrollo de estos espacios, si realmente podemos acceder a toda esa información intangible y podemos cuidar y acompañar ese proceso desde la concepción, ¿no? Desde donde pones ya el primer propósito para qué espacio vas a construir, para qué, o qué espacio vas a rehabilitar, para qué uso, ¿no? Para qué propósito, hemos podido ver que ya cuidar ese proceso desde ahí y tratar de alinearlo lo máximo posible a la vida, pues que ya va creando condiciones para poder desplegar, ¿no? Para poder aumentar esos flujos de conciencia a través del espacio. Entonces, al final, pues vemos, ¿no? que los espacios son contextos que realmente pueden favorecer nuestra evolución individual y colectiva, ¿no? Individual y colectiva. Entonces, y también en una mala configuración, pues pueden frenar nuestra evolución, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ahí sería muy interesante entrar en Hawkins y la escala de la conciencia de Hawkins para poder también llevarla no solo a las personas, sino también a los espacios, ¿no? Y ver cómo en realidad, claro, los contextos pueden favorecer el impulso de las personas, el desarrollo de las personas, y a la vez el desarrollo de las personas retroalimenta
el despliegue de la conciencia en nuestros entornos, en nuestros contextos, ¿no? Es algo que no está todo interconectado, ¿no? De alguna forma. Claro. Y ya que has mencionado Hawkins y la LKC, que es una herramienta fundamental, ¿de qué manera ayuda? ¿De qué manera guía? ¿De qué manera permite crear estas condiciones de las que hablas? Tanto este punto de partida que es toda la investigación y práctica de Hawkins, como la LKC como herramienta evolutiva también y que está en constante transformación. Mm. Para, Bueno, pues, perdón, quienes no sepáis, LKC, lectura kinesiológica de campo, ya lo han mencionado y ahora seguro que nos cuentan. bueno, pues bueno, yo creo que sí es importante profundizar un poco en la metodología, porque realmente ha sido clave, ¿no? En todo este despliegue que hemos podido investigar conjuntamente con economía humana, ¿no? Y no solo en la arquitectura, en otras áreas que se está aplicando, pero en mi caso pues he podido profundizar más en el entorno del espacio, ¿no? Pero claro, para mí algo fundamental que tiene que ver con esta lectura kinesiológica de campo es de que eh, es como entender y esto es parte del trabajo de Hawkins, en el que dedica muchos años en su investigación científica, ¿no? Él estuvo desarrollando, él habla de la ciencia de la conciencia, ¿no? Pues intentar encontrar una metodología o para él dedicó muchos años a poder mm, demostrar, ¿no? Y desde el rigor que nuestro cuerpo, que es lo que para mí es fascinante, que nuestro cuerpo en sí mismo tenía la capacidad de discernir entre aquello que es evolutivo para nosotros o para la vida y aquello que es involutivo para nosotros y para la vida, como también puede discernir a diferentes niveles entre aquello que es verdadero o aquello que no es verdadero, ¿no? O que es falso. Entonces, claro, eso para mí fue clave en todo este proceso, ¿no? Porque esto quería decir que toda aquella información que no podemos procesar desde la mente racional, pero con la que estamos constantemente intercambiando información y que para mí era una realidad, ¿no? Desde el sentir o desde el intuir o desde el soñar o desde, ¿no? Que me aportaba información de mi contexto, de personas, de espacios, de entornos. Claro, de repente aparecía una herramienta que te permitía de alguna forma verificar si aquello, ¿no? que podías estar intuyendo o podíamos verificar, no con la mente, que no era posible, sino con el cuerpo, ¿no? Y además, desde un rigor de que una información puede estar verificada por varias personas, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto fue revolucionario, ¿no? En mi proceso, porque yo que me había pasado pues muchos años como navegando en intentar entender toda esa parte intangible y entendiendo que había algo ahí de lo como esencial respecto a lo que se expresaba en lo que veíamos, ¿no? Pues pero claro, pero navegaba ahí, pero sin ningún elemento de concreción, por decir algo, y de verificación, pues de repente teníamos una herramienta que nos permitía hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí fue revolucionario, ¿no? Y fue un punto de inflexión. Y a partir de ahí, ¿no? Y a partir de poder entender mejor y coger confianza ¿no? en ese proceso y en mi testaje y en mi verificación, y también pues desde un equipo y poder crear equipo de investigación ¿no? Para poder intentar poner más capas de rigor alrededor de esta investigación, pues fue como, claro, como se fue desplegando, ¿no? Se ha ido y se está desplegando mucha información, ¿no? Información respecto a espacios individuales, pero también información respecto cómo opera la conciencia en los espacios, ¿no? Y cómo también opera en las personas a través de los espacios. Y al revés, cómo las personas operan o influyen en los espacios, ¿no? Y eso en la conciencia general, ¿no? Entonces, bueno, ha sido pues ha sido y está siendo, ¿no? Pues muy interesante ir pudiendo acceder a información
cada vez más concreta o, ¿no? Y más concreta y que además podemos ir revisando y verificando, ¿no? Desde esa investigación que nos ayuda a entender muchos factores de, o sea, de cómo influyen los espacios en las personas, ¿no? Y a qué nivel influye. Desde la parte más sutil me refiero, ¿no? Es que hay partes que son más obvias, ¿no? Pero desde la parte más sutil. Ujú. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Desde la obviedad, ¿no? Me has Pero leído la mente. sí, pongo un ejemplo desde la obviedad, ¿no? Pero yo siempre digo que hay, claro, puede haber mucha belleza y mucha armonía externa, pero podemos estar muy incómodas en un espacio, ¿no? Donde puede haber mucha belleza y mucha armonía. Y lo opuesto, ¿no? Puede haber un espacio muy humilde, muy sencillo, donde podemos sentirnos súper a gusto, ¿no? Como muy atraídos por estar ahí o por mantenernos ahí. Y otros que nos pueden estar invitando a salir, ¿no? De una forma que no podemos explicar, porque a lo mejor externamente es fantástico, ¿no? De bonito y de... O sea, entonces, eso, ¿no? Eso que opera ahí, que puede hacer que no todos los espacios sientes lo mismo, o que si te empiezas a abrir vas descubriendo cualidades de los espacios, ¿no? Y incluso emociones en los espacios, incluso, bueno, muchas sensaciones que puedes tener en un espacio si te abres, pues bueno, de alguna forma esta lectura kinesiológica de campo o esta metodología pues ha ido permitiendo desarrollar eso, desplegar eso, ¿no? De darle concreción y luego para mí lo más importante es como también descubrir herramientas para poder intervenir en eso, en esa parte intangible. Claro. Y ahora al escucharte y en relación a esto que mencionabas al principio y que has ido mencionando acerca de la interrelación y la interacción constante, claro, también eh, imagino, me gustaría saber, debe ser muy interesante descubrir cómo un espacio es adecuado para una persona o es adecuado para algo y no es adecuado para otra, precisamente por todo esto intangible que conecta, o sea, lo intangible del espacio que conecta con lo intangible del ser humano o que conecta con lo intangible de una organización, ¿no? Pensando en un espacio de una empresa o pensando en un espacio de una familia, o sea, todo eso que está ahí eh, y que facilita o frena eh, pues la armonía y la conexión entre personas, espacios también. Sí, bueno, allí, mm, a ver, em, sea, ahí hay dos factores, digamos, de lo que hemos ido investigando y aplicando y viendo, ¿no? O sea, cómo opera. Hay dos factores. O sea, es como que en todos los espacios es como que hay un propósito previo en su creación. Por ejemplo, ¿no? Pues claro, es como tú realizas una vivienda, una casa, por ejemplo, unifamiliar, pues es como que hay un propósito de que eso sea una casa, ¿no? Para acoger tu familia o para... Claro, em, y ahora imagínate ¿no? que esa casa se convierte en unas oficinas, ¿no? Ya no deja de ser una casa para una familia, se convierte en unas oficinas, ¿no? O dejan de ser una casa para una familia concreta y se convierte en la casa para otra familia Claro, concreta, ¿no? claro. Entonces, ahí lo que hemos visto es de que esa información está latente en los espacios, ¿no? Entonces, puede condicionar, de hecho condiciona, pero no negativamente, pero puede condicionar, ¿no? De alguna forma puede frenar o puede impulsar, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos visto es de que, ¿no? De que en muchas ocasiones cuando estamos pues revisando espacios y queriéndolos llevar a su óptimo, ¿no? A su potencial de lo que hemos hablado, ¿no? Para que en la forma posible se exprese mayor flujo de vida con todo lo que eso comporta para la vitalidad, para la conciencia de las personas, para todo. Entonces, en ese sentido, hemos visto que se pueden realizar ejercicios como de redefinición de los propósitos, ¿no? Y que se pueden como volver a, ¿no? Se pueden, desde esa co-creación con la conciencia, se pueden como redefinir de nuevo.
Y eso es muy interesante, ¿no? Porque es como si, es como el software, ¿no? Es como lo que estás viendo, es como, ¿no? Como el hardware. Lo que estás viendo es la imagen, la experiencia. Siempre, ¿no? Siempre vamos a decir para el bien mayor de todas las partes, ¿no? Nunca desde el egoísmo, ¿no? Siempre pues para poder impulsar la vida, ¿no? Para poder impulsar la conciencia. Para la organización, para la familia, para, ¿no? Para quien sea, ¿no? Pero entonces hemos visto que es posible reprogramar esos propósitos, ¿no? Y de alguna forma anclar los propósitos en los espacios, ¿no? O sea, se pueden redefinir y se pueden como anclar, ¿no? Para facilitar su despliegue. Eso lo hemos visto. Y es muy interesante, ¿no? Y luego lo que también hemos visto es de que en función de la mayor nivel de conciencia de un espacio, ¿no? Si volvemos a la escala de Hawkins, mayor nivel de conciencia de un espacio, eh, es como que mayores condiciones para desplegar mm, propósitos, digamos, más elevados, ¿no? Tanto para una organización como para una persona, como para una familia, como para un hospital, como para una escuela, como, ¿no? Cualquier... Entonces, claro, es como que, entonces, quiero decirte que más allá del uso que haya tenido y que pueda tener, en sí el contexto, contra más cualidad, contra más conciencia, contra más nivel de conciencia pueda tener, y en eso es importante pues cuidar todo el proceso de gestión de ese espacio o de creación de ese espacio, pues más va a facilitar el impulso de cualquier cosa que pongas allí, ¿no? Cualquier cosa va a estar beneficiada. Y al contrario, ¿no? Un espacio de baja calibración o un espacio de bajo nivel de conciencia o que esté, por lo que sea, porque pueden ser varias razones, ¿no? Esté como en un estado involutivo o en un, o, ¿no? O como o muy bloqueado energéticamente, o a nivel de conciencia, entonces cualquier cosa que pongas allí le va a costar desarrollarse. Y de hecho lo va a bloquear, ¿no? Lo que estamos también descubriendo, pues que muchos espacios que casi acaban abandonados o que es un constante... Esto en China, claro, en China pasa que claro, no hay estas herramientas para poder verificar, pero en China se trabaja mucho el Feng Shui, ¿no? Y entonces hablaban, ¿no? Cuando no sé, cuando un negocio no iba bien y nadie iba bien es porque había un mal feng shui. Y cuando es como que en sí podía ser ya un lugar que ya podías poner lo que pusieses, que si tenía mal feng shui, allí no iba a prosperar nada, ¿no? Entonces, esto es una realidad, pero o sea, lo maravilloso de todo este proceso es que están apareciendo herramientas y formas de poder intervenir eso para poder, para que vuelva a poder acoger mayores niveles de conciencia a ese espacio que está bloqueado, ¿no? Pero en China eso ya es como, y aquí muchas veces, pero porque esos espacios que se bloquean se acaban abandonando, porque solo traen como que dificultades, problemas, entonces se acaban como abandonando. Y puede ser también, ¿no? Aunque parezca una contradicción, poder tener un local en la mejor zona del centro de una ciudad y ese local que no lo use nadie, ¿no? Y que entonces son esas cosas que digo que no tienen que, no son, no hay lógica lineal con lo que ves o lo que crees con lo que está pasando en realidad, ¿no? Es cuando ahí es muy evidente, ¿no? Que algo no responde a la lógica, pero en el resto de espacios es igual de lógico, o sea, está afectando igual o está interactuando igual, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante pues cuidar las condiciones y las cualidades de cualquier espacio, porque eso ya favorecerá cualquier cosa que hagas allí, pero además se puede en concreto poner la conciencia en definir el propósito y nunca desde el egoísmo, es decir, nunca desde el egoísmo, pero se puede definir ese propósito y anclarlo en ese espacio para que reprogramar y que aún fluya más, ¿no? Digo, no desde el egoísmo y te diría que hasta realmente donde lo estamos aplicando y no porque lo estamos pidiendo nosotros, o sea, donde nos están llamando a hacer consultoría y acompañando personas y acompañando organizaciones, en realidad
surge toda esta posibilidad porque son organizaciones o personas o familias que están comprometidas con su proceso evolutivo de alguna forma. Entonces, es como si les llegasen herramientas o oportunidades para ir alineándolo todo, para impulsar ese proceso. Entonces, ahí para mí es muy clave el compromiso. O sea, la vida y esos flujos de conciencia mayores tienen que ver con los compromisos de los procesos individuales o organizacionales, ¿no? Sí. O colectivos, ¿eh? De un pueblo también, ¿eh? Podría ser de una ciudad, un pueblo, de... Claro, sí, bueno, por resonancia. Gabriel, has hablado antes cuando estabas contándonos tu viaje de transformación, del ideal, de estar en un ideal o imaginado y, y precisamente porque estamos en un espacio comprometido con la evolución, porque por resonancia nos vamos atrayendo y vamos co-creando, en este espacio, en estas conversaciones, a mí me gusta y me divierte también conectar con los potenciales del futuro. Y en este caso, que estamos hablando de arquitectura, mi invitación, mi pregunta es al respecto del ideal que tú tienes sobre la arquitectura. ¿Cuál es ese ideal, quizá no imaginado, hacia el que estamos evolucionando, hacia el que te gustaría? Qué difícil. Pero está bien, está bien. Mira, Puedes pasar palabra, ¿eh? no, 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 está bien, me voy a atrever contigo. Me parece un bonito ejercicio, ¿no? Venga. Pero me parece un bonito ejercicio porque es muy fácil decir que queremos hacer una arquitectura más consciente, ¿no? Ahí estamos todos, ¿no? De ser muy conscientes, ¿no? De reducir nuestro impacto, de, bueno, aportar valor, pero qué difícil es hacerlo, ¿verdad? Y qué difícil es poder sostener la coherencia en todos estos procesos, ¿no? De realmente intentar, que no dudo de la buena fe de todos como yo, no dudo de mi buena fe, de intentar aportar valor y impacto positivo en mi entorno, ¿no? Y en este caso, pues, aportar impacto positivo a través de mi profesión, que es la construcción o la creación de espacios, ¿no? Yo soy diseñador de interiores, he trabajado muchos años y sigo en la rehabilitación de espacios, ¿no? En la transformación de espacios existentes para nuevos usos o el mismo, ¿no? Y entonces, claro, me parece muy difícil realmente cuando lo quieres llevar a la práctica, todo eso ¿no? que intentamos, pues cómo se expresa. La verdad, y esto me ha ayudado mucho todo este proceso, digamos, al lado de economía humana y antes de economía humana, pues también este viaje a Oriente y la conexión con las tradiciones y cierto conocimiento, sabiduría oriental, de cultura oriental y también tuve bueno, y sigo conectado con todo un conocimiento que tiene que ver con Rudolf Steiner, que a mí me ha ayudado mucho a entender pues, el ser humano, ¿no? La complejidad del ser humano. Pues te diría que en mi ideal ha pasado más ya me voy a mojar, ¿eh? Ha pasado más de querer de alguna forma, ¿no? Como construir unos entornos más, ¿no? Desde esa mirada más consciente, a darme cuenta de que, de que eso es resultado o consecuencia de mi transformación personal, es decir, de cómo yo soy más coherente, puedo realmente comprender mejor, cómo me puedo abrir mejor, ¿no? Y cómo puedo navegar mejor por todo este camino de la conciencia, ¿no? Y ahí me he dado cuenta y fluyendo, que esto también es muy Tao, ¿no? Muy chino, pero fluyendo en todo este proceso, pues me he dado cuenta que, bueno, de la importancia o sea, de estar en el presente y atendiendo ese presente con lo que se está pidiendo, ¿no? Desde esa coherencia y abriéndote a esa parte sutil para que interaccione con eso, ¿no? Y de ahí ir avanzando.
Entonces, para mí el ideal de arquitectura, ¿no? Si me proyecto como un ideal, pues es una arquitectura en la que podamos, me gusta la palabra holística, ¿no? O sea, es una arquitectura donde entenderla como que es un ser vivo en sí mismo, es decir, que hay conciencia, está viva, es un organismo vivo, la materia en sí misma y la configuración de la materia con un propósito, esto de por sí ya tiene, ¿no? Ya tiene un nivel de conciencia. Y luego, bueno, pues darme cuenta de la importancia de poderla co-crear, es decir, no solo tener en cuenta los aspectos tangibles, ¿no? Y alinearlos con la vida y con el medio ambiente y con la naturaleza y con las personas, no solo eso, sino también realmente alinearla a la conciencia, o sea, a la vida, ¿no? Alinearla a la vida y lo que decíamos al principio, ¿no? Que, que contra más flujo de vida se pueda expresar a través de todo aquello construido por nosotros, que ya es un reto que podamos construir y tener ese don de poder construir, pues claro, contra más sabiduría se pueda expresar a través de eso, es que lo otro será, las cualidades serán una consecuencia, ¿no? O sea, como de sentido común, ¿no? Si somos capaces de abrirnos a la sabiduría intrínseca de la vida, ¿no? También en la construcción, ¿no? Es como llevarla a la construcción o llevarla a los espacios. Claro, y a todo. Sí. Pues, ¿te apetece añadir algo más antes de que nos despidamos? ¿Hay algo que tengas así ganas de compartir? Pues no, a mí me apetece que si hay alguien por ahí que quiere preguntar algo o a lo mejor quiere aportar algo, pues también darle voz, ¿no? Genial, sí. Se han ido, ya sabes que como este es un espacio que permite la entrada y la salida fácil, se han ido uniendo algunas personas y otras han ido saliendo, entonces quizá haya algunas personas que estén desde el principio y otras personas que se hayan ido uniendo y hayan resonado. Bueno, Bueno, dejamos el vemos espacio si hay abierto. alguien que quiere preguntar algo o comentar algo, ¿no? También En les todo damos. caso, si no se hace ahora, como compartiremos y quizá las personas que estén viendo esto ahora en diferido, estoy hablando ya en el futuro, estando en el presente, habrá un espacio de conversación porque se subirá o se habrá subido el vídeo. Entonces, si no es ahora en directo, siempre la conversación queda abierta y quizá las preguntas vengan después. Juané nos envía un corazón. Hola, Juané. Juané está aquí desde el principio y se Gracias. unió. Pues bueno, pues por mi parte quiero agradecerte que hayas aceptado. Aquí dice Leti, agradecida por todo lo que nos compartes, todo es energía. Gracias Leti por aportar y qué bien que estés aquí con nosotros en el espacio. Bueno, te decía que muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar, a co-crear y gracias también a todas las personas que os habéis unido por vuestra atención, por vuestra presencia. Un placer, Gabriel. Gracias, muchísimas gracias, Inés. Para mí también un placer conversar contigo, ya lo sabes. Y solo decir, pues aquellas personas que puedan tener interés en todo esto que hemos hablado, pues que ahí está Economía Humana como paraguas, que está también Hábitat Humano como equipo dentro de Economía Humana, desde donde estamos impulsando pues toda esta investigación y toda esta aplicación. Y luego pues con proyectos muy chulos que se están ya materializando. Y, y también, pues, bueno, romper como una lanza en este sentido, ¿no? De que hasta incluso la arquitectura, ¿no? Con toda esa componente técnica y constructiva que requiere, pues bueno, que también yo creo que en este ideal que hablábamos, pues se debe abrir también a la conciencia, ¿no? Y a lo sutil. Y desde esa combinación, pues yo veo como otro salto, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Combinando bien toda esa parte racional y toda esa parte más del sentir, ¿no? Del sentir más intuitiva. Y ahí, pues bueno, ahí yo me he lanzado a eso. Qué bien. Bueno, pues ya sabéis, bienvenidos
a quienes estéis, que conozcáis, que no conozcáis, que tengáis curiosidad, quienes conectéis con este espacio, pues bienvenidos a preguntar, a investigar, bueno, a conectar Sí, más con eso que ya está resonando sí. en cada uno de Bueno, y dejo mi, sí, y se puede, si cualquier duda o pregunta, pues que me pueden contactar de quien escuche este audio, ¿no? Y, o alguien que le provoque mucho, pues que también, mucha inquietud, pues que también me puede contactar. audio y vídeo, Gabriel, Audio, porque te van a vídeo. ver. Sí, pues audio, vídeo. Vale. Muy Bueno, bien, pues, pues pues gracias, Inés. Gracias a todos, de gracias verdad. a todos. Sí, un placer. Hasta la próxima. Chao. Chao, Gracias. chao, chao.